El 2024 acaba de comenzar, así que ya es hora de hablar de todos los rumores y filtraciones de lo que esperamos ver de parte de Apple este año. Ya sabemos que el 2024 será interesante con el lanzamiento del Apple Vision Pro, el primer producto de una nueva categoría de Apple desde que la compañía presentó el Apple Watch en el 2015, pero ¿qué sorpresas veremos este año? Todo eso te lo contaré en este video, así que comencemos. El 2023 sin duda alguna fue un año bastante extraño para Apple, ya que la compañía no lanzó ninguna nueva tableta en el 2023. Todo esto entonces significa que durante el 2024 estaremos viendo grandes cambios a toda la línea de tabletas de esta compañía. Obviamente empecemos hablando sobre la nueva iPad de 11ª generación, y esta tableta, como vimos un rediseño hace poco, no creo que la compañía esté haciendo grandes cambios en este aspecto, quizás una mejora en el procesador y algunos aspectos bastante mínimos de esta tableta, al igual que con la iPad mini. También esta tableta recibió un rediseño hace poco, así que no espero que veamos un cambio sustancial en esta tableta, salvo una mejora en el procesador y algunos aspectos como la cámara y la bocina. Donde sí esperamos ver grandes cambios sería con la nueva iPad Air, ya que no tan solo estará llegando con un nuevo procesador, el M2, para que sea un poco más rápida, sino que al parecer Apple estará trayendo dos modelos de la iPad Air, uno con una pantalla de 10.5 pulgadas y otro con una pantalla de 12.9 pulgadas. Esto entonces significa que vas a poder comprar una iPad Air en diferentes tamaños para que puedas tener una tableta con una pantalla bastante grande sin tener que gastar tanto dinero. Esto de cierta forma es algo similar a lo que vimos el año pasado con la MacBook Air, ya que la compañía finalmente le dio un modelo de 15 pulgadas para que no tengas que gastar tanto dinero para comprar una computadora con una pantalla grande. Pues eso mismo al parecer lo estaremos viendo con la iPad Air. Es probable que Apple también actualice otros aspectos bastante mínimos de esta tableta, como quizás la cámara, las bocinas y más, pero el punto más importante sin duda alguna sería la llegada de estos dos tipos de pantalla para que los consumidores tengan más opciones a la hora de comprar una iPad Air. Ahora bien, lo más importante que estaremos viendo con respecto a las iPad en el 2024 sería la nueva iPad Pro. Este año cumplirían prácticamente 6 años desde que Apple rediseñó esta tableta en el 2018, y prácticamente durante los pasados años hemos visto algunas mejoras, pero no hemos visto un rediseño total, así que todo apunta a que este año veremos eso mismo. Este rediseño y grandes mejoras también estaría atado a finalmente la llegada de la tecnología OLED a las pantallas de estas tabletas. Esto también se uniría a un pequeño incremento en el tamaño de las pantallas, ya que seguiremos viendo un modelo de 11 pulgadas, pero el modelo más grande brincaría a 13 pulgadas exactamente, no 12.9, y se espera que las pantallas OLED estén presentes en ambos modelos de tabletas para que no tengamos lo que hemos visto durante las pasadas dos generaciones, que el modelo de 12.9 pulgadas era el que recibía una mejoría en la pantalla y el modelo de 11 pulgadas se quedaba con la tecnología de pantalla de pasada generación. Además de esta mejoría en pantalla, también se espera que veamos la llegada del procesador M3 a estas iPad Pro, algo que sin duda alguna será muy bueno, pero no es algo que muchas personas están gritando para que llegue a la iPad Pro. Nadie está pidiendo una iPad Pro más rápido, pero lo que sí las personas están pidiendo es un mejorado Magic Keyboard, y eso al parecer estará llegando con esta nueva iPad Pro. Todos los rumores aseguran que este nuevo Magic Keyboard tendrá un diseño un poco más premium, será un poquito más grande para que pueda acomodar un teclado con quizás teclas para las funciones especiales, quizás también un trackpad más grande, y también se espera que sea de metal para que sea un poquito más resistente y de esa manera también convierta la iPad Pro en prácticamente una computadora portátil. Es muy probable que Apple aproveche este rediseño de la iPad Pro para hacer otros cambios, específicamente el movimiento de la cámara en el eje horizontal, así como vimos en la iPad de 10ª generación. Yo espero que Apple finalmente
finalmente haga esto con la iPad Pro, porque durante años muchas personas ya llevan utilizando esta tableta con un teclado y realmente es algo absurdo que la cámara esté en la parte inferior izquierda y no esté arriba en el centro como se supone que esté en una computadora portátil. Ahora bien, cuando se espera que veamos el lanzamiento de estas tabletas, los rumores aseguran que durante la primera mitad del 2024 estaremos viendo la mejorada iPad Air, la mejorada iPad Mini y también la iPad de 11ª generación, y que quizás en algún momento en la segunda mitad del 2024 veamos entonces el rediseño y todos estos cambios de la iPad Pro, así que ten eso en consideración a la hora de planificar tus compras este año. Sin embargo, aunque esperamos ver grandes cambios en la iPad y en la iPad Pro este año, también se espera que veamos un rediseño y varias mejoras con los AirPods de 4ª generación. Ya llevamos varios años sin el lanzamiento de unos nuevos AirPods y todos los rumores aseguran que estaremos viendo unos AirPods de 4ª generación este año. Los pasados modelos no fueron tan exitosos porque Apple dejó en el mercado los AirPods de 2ª generación y muchas personas se iban por ese modelo porque no veían una razón bastante sustancial para comprarse los nuevos modelos. Todo eso estará cambiando este año, ya que Apple planifica dos modelos para los AirPods de 4ª generación, unos que tengan cancelación de ruido y otros que no tengan esta función, pero ambos esperan que tengan la función de los AirPods Pro que vimos, que nos permita encontrarlos fácilmente utilizando la bocina de la cajita y el sistema de rastreo para poder encontrarlos con mayor facilidad, pero que obviamente se diferencien con esta parte de la cancelación de ruido. Además de obviamente mejorar la parte de batería y de reproducción de audio en estos AirPods de 4ª generación, también se esperan que lleguen con una cajita con el puerto USB tipo C para que finalmente llegue el fin de este conector pasado de Apple y que todo transicione a USB tipo C. Ya los AirPods Pro de 2ª generación se pueden comprar con este conector para que todos tus dispositivos de Apple tengan este conector USB tipo C, como tu iPad, tu computadora y tu iPhone. Donde quizás se complica un poco el lanzamiento de estos AirPods de 4ª generación sería en la parte del precio, ya que los actuales AirPods de 3ª generación cuestan $179 y los AirPods Pro de 2ª generación cuestan $250, así que yo creo que el modelo de los AirPods de 4ª generación con cancelación de ruido pudiera costar quizás $200 y el modelo sin esta función quizás llegue a un precio de $150 para que haya una diferencia bastante notable entre estos modelos de los AirPods de Apple y que también haya una mejoría en cuestión de precios con el modelo de entrada para que no sea un brinco sustancial comparado con los AirPods de 2ª generación que comienzan en $129. Es muy probable que estos AirPods de 4ª generación se presenten en algún momento en septiembre con los nuevos iPhone 16 y iPhone 16 Pro. En este video, aunque hablamos de las cosas que esperamos ver de Apple en el 2024, no estaré hablando de los nuevos iPhone, aunque obviamente esperamos ver nuevos teléfonos este año. Pronto en el canal tendré un video actualizado de nuevos rumores de los iPhone 16 y 16 Pro, así que mantente sintonizado a Esmandao y suscríbete para que no te pierdas ese video. Hablemos ahora de otro cambio sustancial que esperamos ver de parte de Apple en el 2024 y sería la llegada de un método de poder instalar aplicaciones fuera del App Store. Este año sin duda alguna será uno bien importante para Apple, ya que la Unión Europea estará forzando a la empresa a que se permita la instalación de aplicaciones fuera del App Store y que también se permitan el uso de tiendas alternas tanto en el iPhone como en el iPad. Esto se supone que entra en efecto en algún momento en el mes de marzo, ya que en la Unión Europea se encontró que la tienda de aplicaciones de Apple tiene mucho poder y que los consumidores y los desarrolladores tienen que tener alternativas a la hora de comprar aplicaciones y la parte de desarrolladores de poder distribuirlas de otras maneras para que no sea la única alternativa el App Store. Esto desafortunadamente solamente estará funcionando dentro de los países de la Unión Europea y si entra en efecto como se supone que funcione, pues te permitiría fácilmente descargar una aplicación desde Safari e instalarla sin ningún problema, así como lo puedes hacer en los equipos de Android que obviamente tienen esta flexibilidad de poder instalar aplicaciones sin tener
tener que ser de la tienda de aplicaciones de Google. Obviamente este proceso sin duda alguna estará bastante limitado en los equipos de Apple y todavía no sabemos cómo funcionará todo esto, pero sin duda alguna si se hace realidad estaremos viendo un cambio bien grande a cómo es que funciona el iPhone y el iPad. Otro gran cambio que se espera de parte de Apple en el 2024 sería iOS 18 y la llegada de la inteligencia artificial a estos sistemas operativos de esta compañía. Luego de prácticamente 2 años de todas las compañías añadiendo inteligencia artificial a sus servicios, todo parece indicar que en el 2024 Apple será la próxima compañía en añadir sistemas de inteligencia artificial a sus teléfonos, tabletas y computadoras. Los rumores nos han mencionado que Apple al parecer estará llevando esta tecnología de inteligencia artificial especialmente a Siri para que este asistente virtual sea uno mucho más poderoso e inteligente y que puedas hacer mucho más con él directamente en tus dispositivos de Apple. Hay rumores que también aseguran que estos sistemas de inteligencia artificial también estarán llegando a las aplicaciones de creación de documentos de Apple, como por ejemplo Keynote y Pages, para que puedas utilizar estos sistemas de inteligencia artificial para crear documentos y presentaciones, y no me sorprendería que también esté disponible en la aplicación de correos electrónicos de Apple para que puedas utilizarlo para responder a mensajes de una manera mucho más fácil utilizando un sistema de inteligencia artificial. En mi caso no creo que Apple esté tocando la parte de la fotografía y de la cámara con la inteligencia artificial al nivel de lo que hizo Google con sus teléfonos Pixel el año pasado. Quizás veamos algunas funciones de cámara y fotografía, pero no creo que veamos un cambio tan drástico en la forma de capturar imágenes en tu iPhone utilizando la inteligencia artificial. En realidad yo estoy sumamente emocionado por ver cómo Apple finalmente traerá la inteligencia artificial a todos sus dispositivos, cómo Siri pudiera mejorar utilizando estos sistemas de lenguaje y de modelos de información mucho más grandes, y también me gustaría ver cómo Apple lo implementa en sus computadoras. No creo que lo lleve al nivel de Microsoft con Windows 11, que ahora ya está un botón para poder llamar fácilmente al copiloto de este sistema operativo, pero estoy bastante interesado por ver cómo los equipos de Apple estarán cambiando con la llegada de la inteligencia artificial. En fin, como pudiste ver en este resumen, el 2024 apunta a ser un año bien interesante para Apple, ya que no tan solo estaremos viendo un nuevo producto de una nueva categoría para la empresa, sino que también estaremos viendo finalmente un rediseño bastante grande a las tabletas de esta compañía, nuevos audífonos para que puedas hacer mucho más con tus dispositivos, y la llegada finalmente de la inteligencia artificial tanto al iPhone, el iPad y las computadoras de la empresa, y quizás veamos una nueva generación de Siri para que este asistente virtual ya no sea un hazme reír y sea sin duda alguna una alternativa bastante decente y que lo puedas utilizar sin ningún problema en todos los equipos de Apple. Ahora que hemos llegado al final de este resumen de lo que esperamos ver de Apple en el 2024, déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál tú piensas que será el anuncio más importante de esta compañía este año. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.